Buenas tardes, nosotros somos los alumnos Secoa López, Ronaldo Isaac y un servidor Carrera Godoy y Ana Alexis, y les vamos a presentar la fascioliasis. Bueno, la fasciolasis es una zoonosis parasitaria causada por el gusano plano Fasciola hepática y en menor grado por la Fasciola gigantica. Este trematodo es hermafrodita y digénico. También es conocido como duela, que esta palabra deriva del francés antiguo, que, que es dolé, y hace referencia a las tablas planas y encorvadas de los barriles de madera. El nombre vernacular en México, como se le conoce, cazaguate, en Chile, pirihuín y en Argentina, zaguaipe. La palabra pues deriva del griego, que significa abertura o ventosa. El parasitismo implica una relación genética ambiental fuerte y cambiante entre la fasciola y los hospedadores diversos. El trematodo es un parásito que infecta y limita el crecimiento natural de los caracolillos y de los vertebrados parasitarios. También juega un papel importante en el equilibrio y la conservación de los ecosistemas. La población humana mundial infectada es aproximadamente unos 40 millones de personas. La fasciolasis es una helmintiasis de mayor prevalencia en bovinos del trópico o bueno, del cono norte, con frecuencia variable del 30 al 90%. Se ha considerado también cerca de 17 millones de personas que estaban infectadas por la fasciola hepática y otras 80 millones en riesgo de contraer esta infección parasitaria emergente. Bueno, en México, este trematodo está presente en 29 de los 31 estados que comprenden la República Mexicana. Sin embargo, su frecuencia varía de una región a otra debido a la presencia del hospedador intermediario, que son los caracoles de los géneros Lypnea, Faszoria, Galba y Pseudocynea. En Tabasco y Veracruz tienen una prevalencia mayor del 10%, mientras que en el Estado de México, Oaxaca y Chiapas se presentan entre el 1 y el 10% de prevalencia. Los estados menos afectados por esta enfermedad son Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Chihuahua y Zacatecas y Sonora, estos con menos del 1%. Actualmente se considera que en todo el país existen informes de la fasciola hepática con diversas prevalencias, excepto en Yucatán, debido al tipo de suelo que persiste en la zona. Para los factores de riesgo, los factores de riesgo más importantes para la adquisición de la fasciola hepática, dentro de los que destacan es la accesibilidad a servicios básicos como el agua, el alumbrado eléctrico, así como drenaje también. Y también se ha asociado al consumo de animales o plantas acuáticas que estén contaminadas con este parásito. Y también se ha considerado también la proximidad al domicilio o a los pacientes que tengan muy cerca algún canal de aguas negras o algún botadero. La siguiente. Bueno, para la estructura y la morfología, en la fasciola adulta, esto se asemeja a una hoja de laurel y mide aproximadamente de 2.5 a 3 centímetros de largo por 1.3 centímetros de ancho.
Bueno, como aquí la fasciola mide 33 milímetros de largo y se ve en el cono anterior, o bueno, superior, se ve triangular y las dos ventosas seguidas por el aparato genital femenino. Esto se va a encontrar como más oscuro. Y también vamos a encontrar dos testículos ramificados, que es por lo general los vamos a encontrar en medio, en la parte como un poquito más clara. También en los bordes laterales ennegrecidos corresponden a la vitaleria. Y esta imagen es gracias a la tinción carmín. En el esquema anatómico de la fasciola, pues vamos a encontrar dos ciegos ramificados que los vamos a encontrar como café oscuro. También vamos a encontrar dos testículos que en esta imagen las podemos encontrar como en color azul fuerte. También vamos a encontrar el aparato femenino, que lo vamos a encontrar en color rojo, y la vitelaria en ambos bordes externos, como ya se mencionó, los vamos a encontrar de color como oscuro o negro. La siguiente, por favor. Bueno, para la taxonomía, aquí la podemos encontrar el reino, el filo, la clase, el orden, la familia, el género y la especie, y el nombre binominal. Aquí vemos que pertenece al reino de la Metazoa. El filo pertenece a los platihelmintos, a la clase la trematoda, el orden Quinostomida, a la familia de Fasciolidae, al género Fasciola y a la especie Fasciola hepatica. En los nombres binominales, pues es Fasciola hepatica y Gigantae. Las características microbiológicas generales. Los huevos de la fasciola son operculados y miden en promedio de 140 a 75 micrómetros. Los huevos, al ser expulsados en las heces, tienen un desarrollo embrionario parcial en forma de mórula, y este se va a desarrollar aproximadamente entre 15 días, aproximadamente, a una temperatura de 22 grados centígrados. También después crece una larva ciliada o miracidio, y esta presenta una papila cónica en la parte proximal. Esta es más ancha y se adelgaza de manera progresiva hacia la región posterior, que es donde se va a encontrar como un tipo de cilio o tipo de flagelo, por así decirlo. Y esta va a medir aproximadamente de 128 por 25 micrómetros. El esporoquiste maduro es un saco oval con un extremo redondeado y otro cónico. Se localiza en el manto o collar del caracol y aproximadamente mide unos 550 micrómetros. Luego, las redias de primera generación miden de 1 a 3 milímetros de largo. Bueno, la localización del parásito en su fase de estado se encuentra localizado en los conductos biliares. Ahí es como donde lo vamos a localizar. El tamaño mide alrededor de 3 centímetros. Esto ya en su forma adulta, obviamente. Bueno, la forma tiene forma de hoja con un cono cefálico. Pues, asemeja así como una hoja y luego también vamos a encontrar unos tipos hombros que son los que vienen de la parte cefálica, característicos del género. En su hábitat se secreta en forma constante sustancias líticas y anticoagulantes. Su alimentación es por medio de la perfusión de restos de células y de sangre. Bueno, para el sexo, la fasciola hepática, pues ya como se había dicho, es hermafrodita.
En su hábitat natural puede haber copulación entre dos individuos cuando existen más de dos de esta fasciola. O también en dado caso de que solamente haya un solo individuo, esta va a tener la capacidad de autocopulación, ya que pues es una especie hermafrodita. La siguiente, por favor. Bueno, para los factores de virulencia, pues vamos a encontrar que este parásito va a tener moléculas de superficie que le permiten su adhesión a los tejidos. También va a tener enzimas que degradan tejidos del hospedero, así también como mecanismos que superan la respuesta inmune. También vamos a encontrar vamos a encontrar rapidez en su reproducción. También vamos a encontrar que debido a su crecimiento y a su reproducción, va a ocupar y a obstruir la fisiología normal, en este caso, de los conductos hepáticos. También vamos a encontrar también daño mecánico al tejido y pues aquí en esta parte tenemos un esquema de lo que es su anatomía ya un poquito así como más simplificada. Encontramos el ovario que se encuentra como ramificado, el útero, también encontramos ahí la cavidad oral que se encuentra en la parte, por así decirlo, cefálica. También encontramos en los hombros ahí ya se ven un poco más explicados y es lo que le da la característica pues de esta especie. Y también vamos a encontrar los testículos, que estos se encuentran en la zona intermedia de la fasciola. La siguiente, por favor. Bueno, para la vía de entrada, los hábitos dietéticos y las costumbres de vida son bastante importantes, ya que pues, por medio de estos, pues el parásito puede encontrar una vía de entrada en el humano, ya que la ingestión de vegetales crudos o la frecuencia de estas al comerlos o las relaciones con colecciones de aguas, con la ingesta de agua contaminada, pues también va a favorecer la, la infección por este parásito. La ingestión de plantas acuícolas silvestres, esencialmente berros, diente de león o juncáceas como totorillas, se utilizan principalmente en ensaladas o se colectan en el campo. Estas pues obviamente se llevan a la boca y se mastican como alimento. Y también la ingestión de plantas dulceacuícolas cultivadas, como los berros, ya que estos, pues, en estas zonas, pues, probablemente no se acostumbre a darle un buen trato a los alimentos, ya sea la desinfección de los alimentos, el lavado y todo el trato que tiene que recibir un alimento de este tipo, pues no se le da y por eso los parásitos persisten y entran al organismo. En la ingestión de plantas terrestres silvestres susceptibles de transportar metacercarias que se le adhieren cuando estaban sumergidas, principalmente en periodos de lluvia. Luego, la ingestión de plantas terrestres cultivadas en los casos de vegetales que en este caso, pues que necesitan la presencia de mucha irrigación de agua. También vamos a encontrar como otra vía de entrada la ingestión de plantas terrestres silvestres susceptibles de transportador
metacercarias que se les pegaron coloquialmente cuando estaban sumergidas en periodos de lluvias. También la ingestión la ingestión con platos de comida o sopas hechos con agua contaminada o que tuvieran contacto con agua contaminada. El lavado de platos, utensilios de cocina también tiene bastante que ver, ya que si estos pues fueron lavados con agua contaminada, pues por lo mismo también van a contener van a contener las metacercarias y estas pues van a contribuir a la ingestión del parásito. También la ingestión, este es muy importante, pues ya que en muchas partes de Latinoamérica, pues también es muy común la ingestión de hígado. En este caso, pues se trata de que la ingestión de hígado crudo, cuando en el parénquima hepático, pues se encuentran metacercarias jóvenes en vías de migración y esto pues favorece más a la infección del parásito. Aquí viene por. Bueno, aquí tenemos el ciclo biológico de la fasciola. En el número 1, pues vamos a encontrar los huevos sin embrionar que se excretan por medio de las heces de animales, de animales principalmente o también del humano. Luego estos huevos se van a embrionar en el agua. Luego el miracidio eclosiona penetrando en el caracol, que el caracol va a ser su primer hospedero, y en este vamos a encontrar al esporoquiste, que posteriormente se va a transformar en la redia, y después de la redia vamos a encontrar a la cercaria, que es la cercaria, pues se caracteriza porque tiene un flagelo, un cilio que le ayuda al movimiento para nadar. Y pues va a encontrar plantas o se va a adherir a algunas superficies que pues posteriormente van a ser el vector, principalmente plantas, para infectar humanos o infectar animales como vacunos o ovinos. Posteriormente, las metacercarias, que esta es la forma más infectante, pues va a entrar al humano, donde después va a eclosionar en el duodeno para después, ya una vez maduro, va a migrar hacia los ductos hepáticos biliares. Aquí viene por. Bueno, aquí vamos a encontrar ya el ciclo de vida como tal de la fasciola, donde pues los hospederos definitivos son herbívoros o también es el hombre, ¿no? De ahí, pues bueno, se va a albergar en los canales biliares. También, bueno, ahí vamos a encontrar que en el 1B, el huevo es eliminado por heces, es como lo que ya se había hablado en la diapo pasada. Luego el miracidium libre en el agua, pues va a nadar y va a infectar al huésped intermediario, que en este caso van a ser los caracoles o algunos otros moluscos. Va a infectar por medio de esporoquiste, redia madre o redia hija expulsando una cercaria. Esta cercaria libre es la que posteriormente va a adherirse a las plantas acuáticas, como por ejemplo el berro. Después, la metacercaria, que como ya se dijo, que es la forma infectante del parásito, pues va a estar presente ahí y después pues va a terminar
como una forma juvenil en el intestino y esta va a perforar la cavidad abdominal. Y pues esta es la que se va a encontrar en los animales para posteriormente, por medio de la ingesta de estos, pues va a pasar al humano. Aquí viene. Bueno, los mecanismos patogénicos, el grado de cambios patológicos depende del número de parásitos juveniles o adolescarias que penetran en la pared del intestino. Estas migran por medio del peritoneo y atraviesan la cápsula de Gleason. Posteriormente llegan al parénquima hepático para desplazarse por el mismo y así establecerse en los conductos biliares. La penetración de la pared del duodeno y yeyuno causa hemorragias focales e inflamación. Estas lesiones pues no se traducen como tal, como signos o síntomas, ya que pues no son son como un signo siliente, por así decirlo. Los cambios patógenos se observan durante la migración de las adolescarias a través del parénquima durante 4 o 6 semanas antes de localizarse en los canalículos. Durante este periodo, los parásitos digieren los tejidos hepáticos por medio de potentes proteasas con los que provocan una amplia destrucción del tejido. La siguiente. Bueno, en este periodo migratorio pueden atravesar grandes vasos y llegar a producir un hemoperitoneo que puede ser letal si no se considera que podría tratarse de un parásito que entra y sale por el parénquima hepático, lisando los tejidos que lo circundan. Junto con los focos hemorrágicos empiezan los fenómenos inmunológicos e inflamatorios del huésped. En algunos casos, las fasciolas adolescentes quedan atrapadas y al morir dejan cavidades, como se puede observar en la imagen, dejan cavidades llenas de tejido necrótico. En este punto se pueden encontrar las espinas que quedan como signo característico de su presencia, que es así como si quedara su esqueleto, por así decirlo. Cuando los gusanos tienen éxito en su migración parenquimatosa y se sitúan en los conductos biliares, provocando estatis biliar, inflamación de los canículos y fibrosis. También el engrosamiento de los mismos, así como litiasis en el sitio o in situ. Bueno, aquí tenemos un diagrama en el que se explica el periodo inicial y el periodo de estado. En los parásitos juveniles migran por el peritoneo y el parénquima hepático y estos inducen una reacción tisular a un cuerpo extraño y producen inflamación del peritoneo con exudado infiltrado leucocitario principalmente de eosinófilos. Para el periodo de estado, los parásitos se localizan en conductos biliares. Estos aparecen dilatados y esclerosados, con reacción inflamatoria crónica en la periferia de los conductos biliares de tipo fibrosis. En el epitelio se puede presentar una hiperplasia cuando el número de parásitos es muy grande y también se puede presentar una atrofia en el parénquima hepático por compresión y a su vez, pues como final puede provocar una cirrosis hepática. Bueno, la respuesta inmune frente a la infección. Estas respuestas se caracterizan por la presencia de niveles elevados de interleucina 4 y otras citoquinas del tipo 2 como interleucina 5, 9, 13 y 21, lo que lleva a la generación de IgE y activación y expansión de las células TCD4, también el TH2, así como la activación de mastocitos, eosinófilos y basófilos. Se ha postulado la respuesta operaria destruyendo las formas invasoras por medio de un mecanismo de citotoxicidad mediada por anticuerpos
o bueno, así reducido se abrevia como ADCC. Y bueno, aquí en la imagen pues podemos ver representado pues lo que se ha explicado. Para la respuesta innata frente a la fasciola hepática, pues vamos a encontrar que la respuesta inmune innata juega un papel importante frente a la infección por este parásito. No solo en iniciarla, sino también en polarizarla a respuesta adaptativa. Además, tendría un rol directo en la defensa contra este parásito. Se ha determinado que los antígenos asociados al tegumento o resumido FHT inducen la supresión de la producción in vivo de los mediadores de la respuesta Th1, interferón gamma e interleucina 12. El mecanismo de acción de FHT sería independientemente de los TLRs y estaría asociada a la supresión de las vías de señalización por NF-κB y MAPK. Bueno, ahora para las manifestaciones clínicas. Esta enfermedad consta de 4 fases clínicas. Primero tenemos la fase de incubación. Aquí comienza en el momento en el que el individuo ingiere el estadio de metacercaria, la cual es la fase infectante, y esta termina cuando aparecen los primeros síntomas. Esta puede durar entre varios días y varios meses. La fase invasiva o aguda. En esta fase tiene lugar la migración de fasciola desde el intestino a los conductos biliares. Durante esta fase se pueden observar síntomas como la fiebre, dolor abdominal, síntomas gastrointestinales, urticaria, prurito y eosinofilia. En la siguiente fase, la fase latente, los parásitos maduran hasta convertirse en adultos y comienza el proceso de ovoposición. Durante esta fase, los parásitos van desplazándose por el hígado, lo que supone un daño al tejido y puede verse reflejado en un aumento de las enzimas hepáticas. Normalmente es una fase asintomática, aunque si el paciente presenta una alta carga infectiva, pueden presentar una marcada eosinofilia o puede aquejarse de molestias gastrointestinales. En la siguiente fase se llama la fase biliar, crónica u obstructiva, y durante esta fase los parásitos producen el engrosamiento y la dilatación de los conductos biliares, así dando lugar a la aparición de cólicos biliares y colangitis, además de síntomas como un fuerte dolor abdominal, pérdida de peso y fatiga. Bueno, para el diagnóstico. El diagnóstico en humanos principalmente está basado en el hallazgo de los huevos del parásito, en las heces o en el fluido duodenal, y en los sistemas inmunoenzimáticos de determinación de antígenos de excreción-secreción, AGES, del parásito también constituyen una alternativa necesaria e indispensable para lograr este objetivo. Y bueno, una alteración clara es que en una biometría hemática va a haber una eosinofilia. Pero bueno, principalmente se utilizan los métodos parasitológicos para detectar la presencia de huevos en las heces. Y bueno, la primera técnica que tenemos es la sedimentación. Este se basa en la detección del parasitismo entre las semanas de 7 y 10 tras la infección. Este consta con una sensibilidad del 33% en las muestras con una baja carga parasitaria, en menos de 10 huevos por gramo de heces. Y las más usadas son el método de sedimentación etilacetato formalina o también llamada formalina etilacetato, y la técnica de sedimentación espontánea en tubo, llamado TSET, la técnica de sedimentación rápida o la técnica de lumbreras, TSR, y la técnica de Dennis. También tenemos la técnica de flotación o FLOTAC, la cual tiene una sensibilidad del 92.6% y permite la obtención de resultados más rápidamente.
Y también tenemos la técnica CATO-CATS, la cual es un método cuantitativo y de concentración donde se puede determinar la carga parasitaria por el número de huevos del mintos por gramo de heces. Y este tiene una sensibilidad del 75%. Bueno, siguiente tenemos los métodos inmunológicos. Aquí tenemos la técnica de ELISA para la detección de anticuerpos. Esta se basa en la detección de anticuerpos generados contra el parásito durante esta infección y se utilizan diferentes antígenos de la fasciola. Y los más usados de estas son los productos de la excreción-secreción y donde se van a encontrar las captepsinas L. La prueba comercializada que se utiliza como antígenos de las catepsinas L son el kit Bio K211, la cual presenta una sensibilidad del 99% y una especificidad del 100%. La siguiente técnica es la ELISA para la detección de antígenos. Esta se basa en la detección de productos metabólicos o componentes estructurales del parásito, y estos son liberados a la sangre, llamados antígenos circulantes, y o a las heces, llamados coproantígenos del hospedador. Y estos también son principalmente los productos excreción-secreción. La siguiente técnica es la técnica CoproELISA o C-ELISA, la cual se basa en el uso del anticuerpo monoclonal MM3 para la detección de las catepsinas L. Esta se ha demostrado que permite detectar coproantígenos entre la semana 1 y 5 antes de que aparezcan los huevos en las heces. Y bueno, de este lado tenemos estos métodos de ELISA, los cuales son mucho más efectivos en cuanto a la sensibilidad y la especificidad para detectar este parásito. Bueno, siguiente tenemos los métodos genético-moleculares. Principalmente aquí tenemos la reacción en cadena de la polimerasa, o PCR. Aquí los marcadores más usados son los espaciadores internos transcritos, o ITS, y diversas secuencias de ADN mitocondrial, principalmente SSU, ARN ribosomal. Estos marcadores son genes multicopia, lo que supone un aumento considerable de la sensibilidad, ya que existen múltiples dianas en la reacción inicial de la amplificación. Otra técnica que tenemos es la amplificación isotérmica mediada por bucle, o LAMP. Esta se trata también de un procedimiento de amplificación genética, pero en este caso el proceso es isotérmico, es decir, la reacción se produce a una temperatura constante a diferencia de la PCR. Con LAMP se ha permitido detectar ADN en las heces desde una semana después de la infección en estudios experimentales. Y bueno, aquí tenemos una tabla comparativa de las diferentes técnicas de diagnóstico, separadas por su clasificación, ya sea parasitológicas, inmunológicas o genético-moleculares. Y aquí podemos detectar el parasitismo de acuerdo a su fase, ya sea prepatente, patente, cómo es el tipo de muestra, ya sea en heces o en sangre, o en dado caso en leche, el equipo que se utiliza y la sensibilidad que nos proporciona cada técnica. También para el diagnóstico tenemos las imágenes en ultrasonido, de tomografía computarizada o resonancia magnética abdominal, las cuales pueden mostrar una alteración de la ecogenicidad hepática inespecífica, una dilatación de las vías biliares intrahepáticas e incluso una presencia de distomas adultos en el lumen de la vía biliar o en el duodeno. También se aprecia una hipointensidad en T1 o hiperintensidad en T2 inespecíficas. Bueno, para el diagnóstico diferencial, como había mencionado, tenemos este apoyo de imágenes, ya sea ultrasonido, tomografía o resonancia, pero no son específicos debido a que se superponen con el colangiocarcinoma y el absceso hepático, pero son muy importantes para delimitar el diagnóstico diferencial. Y aquí tenemos una tabla comparativa de los diagnósticos diferenciales que se asemejan a la fascioliasis. Como ya había mencionado, es la colangiocarcinoma,
y el absceso hepático. Por ejemplo, en el ultrasonido, en el caso de la fascioliasis se presentan lesiones focales hipoecoicas o hiperecoicas, una ectasia ductal y engrosamiento de la pared. Y esto se asemeja también en la colangiocarcinoma y en el absceso hepático, así como las lesiones que se pueden observar en la tomografía computarizada o en las lesiones de la resonancia magnética también se pueden apreciar en estos diagnósticos diferenciales. También tenemos que la eosinofilia en el hemograma periférico siempre puede plantear la sospecha de una infección parasitaria en el diagnóstico diferencial. En las técnicas de diagnóstico se presentan epítopos comunes a otros elementos, lo que puede generar la aparición de reacciones cruzadas. Se ha notificado que la aparición de reacciones cruzadas con anticuerpos contra otros elementos, como tenemos el Dictyocaulus viviparus y Dicrocoelium dendriticum, dando lugar a la notificación de falsos positivos. Y en áreas no endémicas de la fascioliasis se debe hacer el diagnóstico diferencial con otros parásitos del árbol biliar, como lo que es Opisthorhis viverrini, Clonorchis sinensis y Ascaris lumbricoides. Y bueno, ahora para el tratamiento. Tenemos que la OMS, la Organización Panamericana de la Salud y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades coinciden en la recomendación de triclavendazol como el fármaco de elección. Y bueno, el triclavendazol se debe de administrar de 10 miligramos por kilogramo de vía oral en una dosis única o dividida 2 veces al día de manera postprandial. Esta se absorbe rápidamente a sangre y da lugar bioquímicamente a varios metabolitos. El metabolito sulfoxídico parece ser el mayor responsable del efector fasciolicida y los niveles máximos en plasma sanguíneo se alcanzan 24 horas después de la administración. Y bueno, estos metabolitos están ligados a proteínas plasmáticas, las cuales parecen favorecer la eficacia contra estadios inmaduros. Y la excreción se lleva a cabo a través de la bilis y las heces. Los efectos adversos de este medicamento son la sudoración, el dolor abdominal o hipocondrio derecho o epigástrico, la astenia, el dolor torácico, fiebre, pérdida del apetito, diarrea, náuseas, vómito, ictericia, cólico hepático biliares, malestar, vértigo, cefalea y urticaria. Aquí tenemos una tabla de resultados de la eficacia en estudios clínicos con triclavendazol en fascioliasis crónica humana en diferentes países, como lo que es Perú, Egipto, Irán y Bolivia. Este estudio se llevó de un periodo desde 2001 hasta 2010 y se llegó a demostrar que aproximadamente se curaron un 69 al 100% de los casos y en un periodo aproximadamente de 9 días a 3 meses, demostrando la eficacia de este medicamento. También tenemos otros fármacos para este parásito. Tenemos a la emetina, a la dihidroemetina, al praziquantel y a la cloroquina con resultados variables. La emetina y dihidroemetina inhiben la síntesis de proteínas, bloqueando el alargamiento de la cadena. Se deben de usar esta razón de 1 miligramo por kilogramo durante 3 a 5 días. Y sus efectos adversos son las náuseas transitorias, la cardiotoxicidad, debilidad neuromuscular, mareos y exantema. También tenemos al praziquantel, que es un antihelmíntico, y este aumenta la permeabilidad de la membrana celular al calcio y así provoca la contractura y parálisis del parásito. Esta se absorbe rápidamente tras la administración oral y se distribuye por el líquido cefalobraquídeo y se alcanzan niveles elevados en la bilis.
Este fármaco experimenta una amplia metabolización oxidativa y tiene una semivida breve. Sus metabolitos son inactivos y se excretan por la orina y la bilis, y sus efectos adversos son la somnolencia, mareos, malestar general, anorexia y trastornos digestivos. Y se recomienda una dosis de 25 miligramos por kilogramo de peso, 3 veces al día por un día. Y finalmente tenemos a la cloroquina, que es un parasitario. Este se une específicamente al hemo e impide su polimerización a hemozoína. El aumento del pH y la acumulación de hemo produce lesiones oxidativas de las membranas y finalmente provoca la lisis del plasmodio y el hematía. La unión al hemo y la prevención de la polimerización es un paso crucial en la actividad antiplasmodio de este fármaco. Este tiene un gran volumen de distribución y este fármaco y sus metabolitos se excretan principalmente por la orina. Y bueno, sus efectos adversos son mínimos de acuerdo a las dosis bajas, y estas se utilizan para la quimiodepresión del paludismo, pero también se han demostrado eficaces contra este parásito. A dosis más altas aumentan los efectos tóxicos y se presentan trastornos digestivos. También se presenta prurito, cefalea y visión borrosa. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Estas son nuestras referencias. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.